Comunidad de propietarios me obligó a pagar por los daños que causó la caída del árbol que cortaron. ¿Encuentra al FBI en su puerta? Mi sangre se me subió a la cabeza mientras frenaba bruscamente en mi entrada. Mi hermoso arce, el que había dado a mi casa la sombra perfecta durante 15 veranos, estaba siendo talado por hombres con chalecos naranjas. El rugido de las motosierras llenaba el aire mientras salía del coche, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. «¡Paren! ¿Qué le están haciendo a mi árbol?», grité, corriendo por el césped. Los trabajadores se detuvieron, mirándose con incertidumbre. Pero una mujer con un traje pantalón blanco impecable marchó hacia mí desde la casa de al lado, Karen Peterson, la autoproclamada reina de Sunshine Acres, con su perfecto corte de pelo rubio y su ceño fruncido permanente. «Por fin alguien se ocupa de esta pesadilla», dijo, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Tus hojas obstruyen mis canaletas cada otoño y las raíces están agrietando mi entrada». La ignoré, acercándome al hombre que parecía estar a cargo. «Esta es mi propiedad». «¿Quién autorizó esto?» «Aprobación de la comunidad de propietarios, señor», dijo, entregándome un papel arrugado con un sello de aspecto oficial, firmado por el propio señor Thornton. Richard Thornton, presidente de la comunidad de propietarios y compañero de golf de Karen. Debería haberlo sabido. Nunca recibí ninguna notificación sobre esto. Dije, examinando el documento con manos temblorosas. El membrete parecía legítimo, pero algo no me cuadraba. Había pagado mis cuotas religiosamente durante años. Había seguido todas las reglas ridículas sobre los cubos de basura y la decoración navideña. «Se envió un aviso hace 2 semanas», intervino Karen, con la voz llena de una falsa dulzura. «Tal vez si revisaras tu correo con más frecuencia». Justo entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi vecino anciano, Tom, vi al equipo de árboles. «¿Finalmente te han doblegado?» Tom había estado luchando contra la comunidad de propietarios durante años por sus comederos de pájaros. Entendía. «Esto se acaba ahora», declaré, sacando mi teléfono para tomar fotos. «Hasta que verifique esto con la junta». El jefe del equipo se encogió de hombros. «Señora, solo estamos haciendo lo que nos pagan. Háblelo con la administración». Mientras marcaba el número de Richard, un crujido repugnante partió el aire. Una de las ramas medio cortadas, una rama enorme más gruesa que mi cintura, estaba cediendo. Los trabajadores retrocedieron mientras la enorme rama se estrellaba con un estruendo atronador, justo encima de la apreciada glorieta de Karen. La estructura de celosía blanca, de la que se había jactado en 3 boletines del vecindario, se astilló como cerillas. Sus rosas premiadas, aplastadas bajo la madera astillada y las hojas. El grito de Karen podría haber roto ventanas. «Mi glorieta. ¿Ves lo que ha hecho tu árbol?», me señaló con un dedo manicurado, con la cara poniéndose de un rojo alarmante. «Esta es exactamente la razón por la que tenía que ser talado». El jefe del equipo silbó en voz baja. «Eso va a ser caro». Mi llamada telefónica a Richard fue directamente al buzón de voz. «Por supuesto que sí. Esto es culpa tuya», siseó Karen, ya tecleando furiosamente en su teléfono. «Richard se enterará de esto inmediatamente. Pagarás por cada centavo del daño». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Tu amigo Richard autorizó la tala de mi árbol sin mi permiso. Si alguien es responsable de la caída de esa rama, son las personas que la debilitaron cortándola incorrectamente». Los ojos de Karen se entrecerraron. «Veremos qué tiene que decir la junta al respecto». Como convocado por su furia, un elegante todoterreno negro se detuvo. Richard Thornton salió, su bronceado de golf contrastando con su polo blanco, con un portapapeles ya en la mano. «Recibí tu mensaje, Karen», dijo, sin siquiera mirarme. «Oh, vaya, qué desastre». «Richard», dije, interponiéndome en su línea de visión. «¿Tu equipo está talando mi árbol sin mi consentimiento?». Finalmente me reconoció con una leve sonrisa. Según el Estatuto 7.2 de la Comunidad de Propietarios, los árboles considerados peligrosos pueden ser talados a discreción de la Junta. Hemos tenido 3 quejas sobre este arce. 3. Déjame adivinar, Karen, tú y tu esposa. Crucé los brazos. Muéstrame donde dice en el acuerdo de la comunidad de propietarios que puedes entrar en propiedad privada sin previo aviso. La sonrisa de Richard no vaciló. Se envió un aviso. Y ahora tenemos daños a la propiedad que demuestran nuestro punto sobre las preocupaciones de seguridad. Me sentí atrapado en una pesadilla extraña. El daño ocurrió porque tu equipo comenzó a cortarlo. El árbol estaba perfectamente sano. Así no es como se leerá el informe, intervino Karen con aire de suficiencia.
tomando fotos de su glorieta destruida desde múltiples ángulos. Noté que los vecinos se asomaban por las ventanas y salían a los porches. Esto se estaba convirtiendo en el espectáculo de la semana. Tom estaba ahora de pie en su entrada, observando con preocupación. «Escucha», dijo Richard, bajando la voz. «El árbol va a ser talado de una forma u otra». La junta votó. «Si luchas contra esto, podemos hacerte las cosas muy difíciles. Las multas de la comunidad de propietarios pueden acumularse rápidamente». La amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Había escuchado historias de personas que perdían sus casas por disputas con la comunidad de propietarios, pero nunca pensé que me pasaría a mí. «Voy a llamar a mi abogado», dije, sacando mi teléfono de nuevo. Richard se encogió de hombros. «Haz lo que tengas que hacer. Pero la factura de reparación de la glorieta te llegará de todos modos». Mientras se alejaban, escuché a Karen decir, «Te dije que sería difícil». Igual que con el bebedero para pájaros el año pasado. El equipo de árboles parecía incómodo. «¿Continuamos?», preguntó uno. «No», dije con firmeza. «Hoy no». Pasé la tarde investigando las leyes de la comunidad de propietarios y tomando fotos de todos los ángulos de mi propiedad. El árbol parcialmente cortado parecía herido, sus anillos internos expuestos pálidos contra la corteza oscura. Cuando revisé mi correo, lo que admito que no había hecho en varios días debido a un viaje de trabajo, había un aviso con fecha de ayer. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Alrededor de las 3 de la madrugada, un ruido extraño me despertó, una puerta de coche cerrándose. Miré por las persianas justo a tiempo para ver el todoterreno de Richard alejándose de la acera. ¿Qué estaba haciendo aquí a esta hora? El misterio se profundizó a la mañana siguiente cuando encontré una carta certificada en mi buzón. La comunidad de propietarios me estaba demandando por $22.800 en daños a la propiedad de Karen. Habían incluido fotografías de la rama caída y la glorieta destruida, junto con un informe de un ingeniero estructural fechado, hace 3 semanas, afirmando que mi árbol estaba enfermo y era peligroso. ¿Hace 3 semanas? Pero Karen solo había comenzado a quejarse el mes pasado. Algo no cuadraba, y tenía la horrible sensación de que esto iba más allá de un simple árbol y una glorieta rota. Mientras miraba fijamente los papeles de la demanda, sonó mi teléfono. Era Tom. «Vi a Richard merodeando por tu jardín anoche», dijo sin preámbulos. «Necesitas revisar el límite de tu propiedad. Creo que hay algo en tu terreno que quieren». Mis manos temblaron mientras abría la carta certificada que acababa de llegar. El remite decía, Asociación de Propietarios de Oakistats. Se me encogió el estómago antes incluso de leer una palabra. Por la presente le informamos que se ha iniciado una acción legal en su contra por la cantidad de $28.000 por los daños causados por su negligencia. Casi escupo el café. $28.000 por un árbol que talaron sin mi permiso. La carta afirmaba que mi negligencia al no mantener la vegetación peligrosa provocó daños catastróficos a la propiedad de la señora Peterson, concretamente a su glorieta. Se adjuntaban fotos en color de su estructura de jardín destruida, junto con estimaciones de reparación de, sorpresa, la empresa constructora de Richard Thornton. Sonó el teléfono. Era la propia señora Peterson. «Solo quería asegurarme de que recibiste la carta de la comunidad de propietarios», dijo, con la voz goteando falsa preocupación. «Es una pena lo de mi pobre glorieta. Mi hija estaba planeando la recepción de su boda allí el próximo mes. Señora Peterson, su gente taló mi árbol sin permiso. ¿Cómo es posible que sea mi culpa?», intenté mantener la voz firme. «Bueno, si hubieras mantenido tu jardín correctamente, nada de esto habría sucedido», resopló. «La Junta ha documentado 12 quejas separadas sobre ese adefesio. Estábamos actuando en el mejor interés de la comunidad». Después de colgar, caminé por mi cocina, con el corazón latiéndome con fuerza. No podía permitirme un pago de $28.000, ni el abogado para luchar contra esto. ¿Iba a perder mi casa por esto? Un golpe en la puerta interrumpió mi espiral de pánico. Era Tom, de 3 casas más abajo, con un paquete de 6 cervezas. «Me enteré de la situación del árbol», dijo. «Pensé que te vendría bien esto». Lo invité a entrar, agradecido por cualquier rostro amistoso. Tom había vivido en el vecindario durante 20 años, mucho antes de que Richard Thornton se convirtiera en presidente de la comunidad de propietarios. «Esta no es la primera vez que hacen algo así», dijo Tom, sentándose en mi sofá. «El verano pasado, los Johnson recibieron una multa de $500 porque su buzón era de color arena del desierto en lugar de beige costero. La diferencia era apenas perceptible,
Pero Richard afirmó que violaba los estándares de la comunidad. ¿Cómo se salen con la suya?, pregunté. La mayoría de la gente simplemente paga. Es más fácil que luchar. Tom se encogió de hombros. Richard llenó la junta con sus amigos. Su empresa constructora obtiene todos los contratos de mantenimiento. El esposo de la señora Peterson forma parte de la junta de zonificación que aprueba los proyectos de desarrollo. De Richard en el centro. Todo está conectado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vi lo que le pasó a tu árbol. Revisa el plano de tu propiedad. Un vecino preocupado. ¿Tienes los documentos de tu propiedad?, preguntó Tom. ¿Los de cuándo compraste la casa? Rebusqué en mi archivador y saqué una carpeta con la etiqueta Documentos de cierre. Dentro había una gruesa pila de papeles, incluido un plano detallado de la propiedad que nunca había mirado realmente antes. Tom y yo extendimos los papeles sobre la mesa del comedor. El plano mostraba los límites de la propiedad, las servidumbres y las estructuras. Mis ojos se posaron en la ubicación del arce, o donde había estado. Tom, susurré, mira esto. El plano marcaba claramente el árbol como estando a 2 pies dentro del límite de mi propiedad, no en el área común de la comunidad de propietarios, como había afirmado Richard. Una nota adhesiva de mi agente de bienes raíces incluso lo destacaba como un árbol maduro valioso que aumenta el valor de la propiedad. No tenían derecho a tocarlo, dijo Tom. La comunidad de propietarios no tiene jurisdicción sobre los árboles que están completamente en propiedad privada. Sentí una oleada de esperanza, seguida rápidamente por la ira. Lo sabían. Debían haberlo sabido. Tomé fotos del plano con mi teléfono y comencé a buscar en línea disputas por tala de árboles de la comunidad de propietarios. Los resultados de la búsqueda fueron reveladores. Había foros llenos de historias similares, artículos de noticias sobre demandas e incluso abogados especializados que no se ocupaban de nada más que de conflictos con la comunidad de propietarios. A medianoche, cuando Tom se iba, se detuvo en la puerta. Ten cuidado, advirtió. A Richard no le gusta perder. Cuando la familia Morales impugnó una violación el año pasado, alguien le rajó las llantas al día siguiente. Sin pruebas de que estuviera conectado, por supuesto. No pude dormir esa noche. Seguía repitiendo la escena de llegar a casa y encontrar a extraños talando mi árbol. La arrogancia de Richard parado allí con su portapapeles. La señora Peterson mirando desde su jardín con esa sonrisa engreída. A las 3 de la madrugada, comencé a redactar una carta de respuesta. Al amanecer, había creado una carpeta con fotos del árbol antes del corte, después del corte, el daño a la glorieta, el plano de mi propiedad e impresiones de los estatutos de la comunidad de propietarios que había encontrado en línea. La sección 7.3 establecía claramente que la asociación no eliminará ni alterará significativamente ningún árbol maduro en propiedad privada sin el consentimiento por escrito del propietario. Alrededor de las 8 de la mañana, sonó el timbre. Era la señora Peterson de nuevo, esta vez con un plato de magdalenas. Me sentí fatal por nuestra conversación de ayer, dijo, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Pensé que tal vez podríamos discutir un plan de pago por los daños. Sé que $28,000 es mucho de una sola vez. Miré su cabello perfectamente peinado, su atuendo de diseñador y el Mercedes estacionado en mi entrada. A esta mujer no le importaba ni yo ni mi árbol. Se trataba de poder y control. En realidad, señora Peterson, he estado revisando los documentos de mi propiedad, dije con calma. Parece que ha habido un error. Ese árbol estaba completamente en mi propiedad privada, lo que significa que la comunidad de propietarios no tenía autoridad para talarlo. Su sonrisa se desvaneció. Bueno, estoy segura de que Richard tenía la aprobación adecuada. ¿De quién?, la interrumpí. El árbol estaba en mi propiedad. Nunca di mi permiso. De hecho, según la sección 7.3 de los estatutos de la comunidad de propietarios, lo que sucedió en realidad podría considerarse destrucción de propiedad privada. El rostro de la señora Peterson se endureció. Realmente no quieres hacerte enemigos aquí. Hemos construido una comunidad agradable, con buenos valores de propiedad. Nadie quiere a un alborotador. Mientras se alejaba, mi teléfono sonó con un correo electrónico. El asunto hizo que se me helara la sangre. Aviso urgente de gravamen, comunidad de propietarios de Oak Stats. Estaban poniendo un gravamen sobre mi casa por los daños no pagados. ¿De verdad podían quitarme mi casa por un árbol que nunca quise que talaran? ¿Qué oscuros secretos escondía este vecindario aparentemente perfecto detrás de sus céspedes cuidados y buzones? ¿A juego? Me temblaban las manos mientras empujaba las puertas de cristal del centro comunitario. La reunión mensual de la comunidad de propietarios ya estaba en marcha.
con unos 30 vecinos sentados en filas ordenadas frente a los miembros de la junta en su mesa elevada. Vi a la señora Peterson en la primera fila, con su cabello rubio platino peinado con ese perfecto corte de pelo que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Disculpen, dije en voz alta, interrumpiendo a Richard a mitad de una frase sobre las nuevas regulaciones de la piscina. Necesito dirigirme a la junta sobre un asunto urgente. Todas las cabezas se giraron. Algunos vecinos desviaron la mirada rápidamente, evitando el contacto visual. Otros miraron fijamente con abierta curiosidad. Nunca había hablado en estas reuniones antes. La sonrisa de Richard no llegó a sus ojos. Tenemos un procedimiento para plantear nuevos asuntos. Necesitabas presentar tu solicitud con 2 semanas de antelación. Creo que destruir mi propiedad sin permiso pasa a primer plano, respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. La sala se quedó en completo silencio. La señora Peterson se puso de pie, con su bolso de diseñador agarrado con fuerza. Ese adefesio estuvo dejando caer hojas y ramas en mi jardín durante años. Mi esposo casi se rompe el tobillo el otoño pasado. Por favor, siéntese, Margaret, dijo Richard suavemente. Señor, si tiene una queja, puede rellenar el formulario correspondiente. Ya rellené sus formularios 3 veces. Me moví al centro de la sala. Mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. Enviaron gente a talar mi árbol sin mi permiso, y ahora me están demandando por los daños que causó su gente. Algunos vecinos susurraron entre sí. Noté a Tom al fondo, dándome el visto bueno. El rostro de Richard se endureció. Ese árbol violaba claramente las pautas de paisajismo de la comunidad de propietarios, sección 8, párrafo 3, que establece que no establece nada sobre los árboles que son anteriores a la existencia de la comunidad de propietarios, dijo una voz tranquila desde detrás de mí. Diana Ross entró con un maletín de cuero. Parecía toda una abogada poderosa con su traje azul marino. La había encontrado a través de la recomendación de Tom. Se especializaba en disputas de propiedad y había luchado contra comunidades de propietarios antes. ¿Y ustedes?, preguntó Richard, claramente molesto por otra interrupción. Diana Ross, abogada. Represento al propietario cuyos derechos de propiedad fueron violados cuando esta junta autorizó la destrucción de un arce maduro valorado en aproximadamente $15,000. La señora Peterson se burló en voz alta. $15,000 por ese árbol feo? ¡Ridículo! Diana sonrió levemente. En realidad, esa es una estimación conservadora de nuestro arborista. Los árboles maduros aumentan el valor de la propiedad sustancialmente, lo que estoy segura de que esta junta sabe, dado su enfoque en los estándares de la comunidad. Di un paso al frente y coloqué el plano de mi propiedad en el proyector. La imagen digital mostraba claramente los límites de mi parcela, con el arce ubicado a 2 pies dentro de mi límite. Como pueden ver, le expliqué a la sala, señalando el diagrama, el árbol estaba completamente en mi propiedad. La comunidad de propietarios no tenía derecho a tocarlo. La sala estalló en murmullos. Una mujer en la parte de atrás gritó, «Richard, ¿es cierto? ¿Estaba el árbol en propiedad privada?» El rostro de Richard se puso rojo. El plano debe estar desactualizado. Nuestra jurisdicción de paisajismo se extiende. Su jurisdicción termina en el límite de mi propiedad, dije con firmeza. Y tengo el plano original de cuando se construyó la casa, además de uno reciente que hice el año pasado cuando instalé el cobertizo del jardín. Ambos muestran los mismos límites. La señora Peterson se puso de pie de nuevo. Esto es absurdo. Ese árbol era una amenaza. Bloqueaba mi vista del atardecer. Los valores de mi propiedad estaban sufriendo. Diana arqueó una ceja. Es interesante que mencione los valores de la propiedad, señora Peterson, porque talar el árbol de un vecino sin permiso es en realidad un delito penal en este estado. Y que la Junta de la Comunidad de Propietarios lo autorice podría constituir una conspiración. Uno de los otros miembros de la Junta, un hombre de aspecto nervioso llamado Jenkins, le susurró algo a Richard. Richard lo despidió con impaciencia. Actuamos de buena fe basándonos en múltiples quejas, insistió Richard. El árbol representaba un riesgo para la seguridad. Entonces, ¿por qué no obtuvieron un informe de un arborista que lo dijera?, pregunté. Tengo una evaluación de la primavera pasada que certificaba que el árbol estaba sano. Entregué copias del informe a cada miembro de la Junta. Varios vecinos se pusieron de pie para verlo mejor. Richard lo miró y lo tiró a un lado. Esto no cambia nada. El árbol cayó y dañó la propiedad de la señora Peterson. Eres responsable del daño. Diana sonrió. No era una sonrisa amistosa. En realidad,
Cuando alguien tala un árbol incorrectamente y hace que se caiga, asume la responsabilidad por cualquier daño resultante. Sus contratistas talaron el árbol incorrectamente, en contra de los deseos del propietario, lo que provocó directamente la caída de la rama. La cara de la señora Peterson se estaba poniendo de un tono púrpura. Esto es ridículo, Richard. Haz algo. Otra vecina, la señora García, a quien apenas conocía, se puso de pie. Me gustaría saber por qué la Junta aprobó la tala de un árbol en propiedad privada sin el consentimiento del propietario. Eso no parece correcto. Richard golpeó su mazo. Esta discusión ha terminado. Abordaremos este asunto en privado con las partes involucradas. En realidad, dijo Diana, mi cliente preferiría la transparencia, por lo que hemos preparado esto. Entregó documentos a cada miembro de la Junta. Esta es nuestra contrademanda por el valor del árbol, los daños emocionales y la entrada ilegal. La sala estalló. Varios vecinos se apiñaron para ver los documentos. Noté que algunos de ellos estaban tomando fotos con sus teléfonos. No puedes demandar a la comunidad de propietarios, gritó Richard, poniéndose de pie. Tu acuerdo con la comunidad de propietarios establece específicamente que todas las disputas deben pasar primero por nuestro proceso de arbitraje. Diana volvió a sonreír. He revisado ese acuerdo cuidadosamente. No cubre la entrada ilegal o la destrucción de propiedad. Además, hemos presentado un informe policial sobre la entrada no autorizada y los daños a la propiedad. El color desapareció del rostro de Richard. La señora Peterson parecía que se iba a desmayar. Se levanta la sesión, declaró Richard, golpeando su mazo repetidamente mientras la gente comenzaba a salir. Muchos vecinos se acercaron a mí con comentarios comprensivos. Esta vez han ido demasiado lejos, me dijo un anciano. Esa junta cree que lo posee todo. Mientras Diana y yo caminábamos hacia la salida, Richard nos alcanzó en el pasillo. Su amistosa persona pública había desaparecido. No sabes con quién te estás metiendo, siseó, agarrándome del brazo con fuerza. Tengo contactos en esta ciudad que pueden hacerte la vida miserable. Diana retiró tranquilamente su mano de mi brazo. Eso suena notablemente a una amenaza, señor Thornton. ¿Le importaría reformular eso con testigos presentes? Richard retrocedió, enderezándose la corbata. Simplemente le estoy aconsejando a su cliente que luchar contra la comunidad de propietarios es una batalla perdida. Todos los que lo han intentado se han arrepentido. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, sentí una mezcla de triunfo y temor. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Diana. Intentarán intimidarte para que retires la contrademanda, dijo. Mantente firme. He visto a matones como Richard antes. Se pliegan cuando se les desafía adecuadamente. Lo que no le dije fue que había pasado la noche anterior investigando a Richard Thornton en línea. Su empresa constructora tenía varias quejas presentadas en su contra. Y, curiosamente, esa misma empresa parecía obtener todos los contratos de mantenimiento para nuestra comunidad de propietarios. Y cuando investigué más a fondo, encontré algo que me heló la sangre. Algo sobre las conexiones de Richard que cambiaría todo sobre esta lucha. El timbre sonó a las 7:15 de la mañana. Abrí la puerta, todavía en pijama, para encontrar a la detective Rodríguez con 2 tazas de café. ¿Te importa si entro? Esto no podía esperar, dijo, con el rostro serio. Quizás quieras sentarte para esto. Mis manos temblaron mientras cogía el café. Justo ayer había presentado lo que pensé que era un simple informe policial sobre la tala de mi árbol. Ahora una detective estaba en mi cocina antes del desayuno. Tu presidente de la comunidad de propietarios, el señor Thornton, su nombre activó las alarmas en 3 departamentos, dijo la detective Rodríguez, sacando una carpeta gruesa. Hemos estado vigilando a su empresa constructora durante casi un año. Me incliné hacia adelante. Por mi árbol. Tu árbol fue solo la punta del iceberg, dijo, extendiendo fotos sobre la mesa. ¿Ves estos camiones de mantenimiento en tu centro comunitario el verano pasado? Thornton Construcción, ¿verdad? Le cobraron a tu comunidad de propietarios $65.000 por reparaciones de emergencia en el tejado que deberían haber costado $20.000 como máximo. Se me cayó la mandíbula. Por eso nuestras cuotas subieron el año pasado. Richard dijo que eran costos del seguro. Se pone peor, continuó la detective Rodríguez, mostrándome papeles con secciones resaltadas. Cada contrato de mantenimiento en Oak Ridge Estates durante los últimos 5 años ha ido a Thornton Construcción. Sin licitaciones competitivas, sin supervisión de la Junta. Solo Richard firmando cheques a su propia empresa. Pero eso es ilegal, exclamé. ¿Cómo nadie se dio cuenta? Miedo y amistad, dijo simplemente.
Los miembros de la Junta que podrían objetar de repente se encuentran con avisos de violación o son expulsados. Los que se quedan callados obtienen beneficios, como la nueva cerca de la señora Peterson, que normalmente viola las reglas de la comunidad de propietarios, pero de alguna manera obtuvo una aprobación especial. Pensé en todos los vecinos que se habían mudado después de peleas con la comunidad de propietarios. No se trataba solo de reglas estrictas, se trataba de a quien conocías. Hablando de la señora Peterson, la detective Rodríguez sacó otra carpeta. ¿Sabías que su esposo trabaja para la ciudad? Todo el mundo sabe que Bob Peterson está en alguna junta, me encogí de hombros. No en cualquier junta. Está en la comisión de zonificación que aprobó el controvertido desarrollo Westlake de Richard el año pasado. El que se aprobó rápidamente a pesar de las preocupaciones ambientales. Mi mente corrió. Así que cuando la señora Peterson se quejó de mi árbol, no solo estaba siendo quisquillosa. Tu propiedad está junto al arroyo que alimenta el desarrollo de Westlake. El desarrollo de Richard está teniendo problemas de drenaje. Sus consultores ambientales han estado buscando a alguien a quien culpar por la supuesta contaminación del agua. Me levanté de un salto, casi tirando el café. Por eso querían que mi árbol desapareciera. Para tomar muestras de tierra. Inteligente, asintió la detective Rodríguez. La empresa de tala de árboles nos dijo que se les indicó específicamente que excavaran la mayor parte posible del sistema de raíces, lo cual es inusual, a menos que quisieran acceder al suelo debajo, terminé. Saqué mi teléfono para mostrarle los extraños agujeros que había encontrado en mi patio trasero después de la tala del árbol. Pensé que eran de la empresa de tala de árboles, pero estaban demasiado espaciados. Rodríguez examinó las fotos atentamente. Estaban analizando tu suelo, buscando cualquier cosa que pudieran achacarte. Pero mi árbol no podría estar causando problemas a un desarrollo a 2 millas río abajo. No tiene que ser cierto, dijo. Solo tiene que ser lo suficientemente plausible para que Richard consiga que los inspectores de la ciudad, que podrían deberle favores a Bob Peterson, emitan violaciones. Suficientes violaciones y podrías verte obligado a vender. Se me encogió el estómago. Quieren mi propiedad. Tu parcela se encuentra en un punto crítico de drenaje. Si la empresa de Richard la controla, pueden desviar la culpa de cualquier problema ambiental de su desarrollo. Caminé por mi cocina, con la mente dando vueltas. Así que toda esta demanda sobre la glorieta de la señora Peterson, una distracción. Te necesitan financieramente agotado y estresado para que te rindas y te mudes. ¿Qué pasa con los otros vecinos? Tom me ha estado ayudando a luchar contra esto. La expresión de la detective Rodríguez se oscureció. Tom presentó 3 quejas sobre la contabilidad sospechosa de la comunidad de propietarios el año pasado. Todas desaparecieron misteriosamente gracias al secretario de la Junta. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Cerró sus carpetas. Esto ha ido más allá de un asunto de la policía local. El dinero involucrado cruza las fronteras estatales, porque tu comunidad de propietarios utiliza una empresa de gestión en Nevada. He contactado con la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. El FBI, susurré, sintiendo de repente el peso de lo que estábamos descubriendo. Esto era más grande que mi árbol, o incluso que Oaky Stats. La empresa de Richard tiene contratos con otras 6 comunidades de propietarios en el condado. Estamos hablando de potencialmente millones en facturas fraudulentas, sobornos a funcionarios de la ciudad. Mi teléfono sonó con una notificación por correo electrónico. El color desapareció de mi rostro al leerlo. ¿Qué pasa?, preguntó la detective Rodríguez. La comunidad de propietarios acaba de poner un gravamen sobre mi casa por cuotas de emergencia no pagadas de $12.200, dije, con la voz temblorosa. ¿Cómo pueden hacer eso sin siquiera avisarme primero? La detective Rodríguez cogió su teléfono. Esto cambia las cosas. Se están moviendo más rápido de lo que esperábamos. ¿Qué quieres decir? Poner un gravamen sobre tu propiedad es su primer paso para forzar una venta. Necesito llamar a mi supervisor y al contacto del FBI inmediatamente. Mientras salía para hacer su llamada, miré los documentos esparcidos por la mesa de mi cocina. Fotos de Richard dándose la mano con funcionarios de la ciudad, hojas de cálculo que mostraban contratos inflados, mapas del desarrollo de Westlake con mi propiedad rodeada con un círculo rojo. Mi vida tranquila se había puesto patas arriba porque defendí un árbol. Ahora estaba atrapado en medio de lo que parecía ser una red de corrupción de un pequeño pueblo que involucraba a mis vecinos, la comunidad de propietarios y funcionarios de la ciudad. A través de la ventana, vi a la señora Peterson de pie cerca de mi buzón, hablando por teléfono mientras miraba directamente a mi casa. Cuando me vio mirando, no desvió la mirada. En cambio, sonrió y saludó, como si me desafiara a hacer mi próximo movimiento.
La detective Rodríguez regresó, con una expresión sombría. El FBI quiere actuar rápidamente, pero necesitan más pruebas. ¿Puedes asistir a la reunión de la comunidad de propietarios esta noche y grabarla sin que se note? Necesitamos escuchar cómo Richard explica este gravamen a los demás propietarios. ¿No sería peligroso si ya me están atacando? Tendremos agentes de paisano cerca, me aseguró. Pero necesitas actuar con normalidad, como si solo estuvieras luchando por el problema del árbol, no por su plan más grande. Mientras recogía sus documentos, la detective Rodríguez hizo una pausa. Una cosa más. ¿Ha habido alguien inusual alrededor de tu casa últimamente? Trabajadores, repartidores que no esperabas. Un escalofrío me recorrió la espalda. La compañía de cable vino ayer, pero yo no los llamé. Dijeron que estaban haciendo un mantenimiento de rutina. Sus ojos se entrecerraron. Muéstrame dónde trabajaron. La llevé a la sala de estar, donde estaba ubicada la caja de cable. Sacó un pequeño dispositivo y lo agitó alrededor del televisor y el equipo de cable. Empezó a sonar rápidamente cerca de la caja de cable. Justo como pensaba, dijo en voz baja, mostrándome un pequeño dispositivo negro escondido detrás de mi caja de cable. ¿Te están escuchando? La pregunta ahora es, ¿qué más saben sobre lo que sabemos? Me desperté con el sonido de cristales rotos. Alguien había arrojado una piedra a través de la ventana de mi sala de estar, con una nota envuelta alrededor. Vete ahora o algo peor vendrá. Me temblaban las manos mientras llamaba a la policía. Pero sabía exactamente quién estaba detrás de esto. El vecindario que una vez amé se había convertido en un campo de batalla de la noche a la mañana. Cuarto incidente esta semana, dijo el agente Jenkins, tomando fotos de los cristales rotos. Realmente has despertado un nido de avispas con esta gente de la comunidad de propietarios. No solo lo había despertado, me estaban picando por todas partes. El día después de que recibí los documentos judiciales sobre el gravamen sobre mi casa, la señora Peterson se transformó en un ejército de una sola mujer contra mí. Se paraba al final de mi entrada cada mañana, tomando fotos de mi casa y escribiendo notas. Cuando intentaba hablar con ella, me daba la espalda y se alejaba. Vas a desear no haberte mudado nunca aquí, me siseó finalmente ayer. Nadie va en contra de la comunidad de propietarios y gana. Decidí contraatacar con información. Tom me ayudó a crear volantes que mostraban el plano real de la propiedad y fotos de los trabajadores, contratados por la comunidad de propietarios talando mi árbol sin permiso. Los colocamos en cada puerta del vecindario. La señora Peterson respondió convocando una reunión de emergencia de la comunidad de propietarios en su casa, y solo invitó a las personas que estaban de su lado. A través de la ventana de mi cocina, observé cómo 20 vecinos entraban en su enorme casa colonial al otro lado de la calle. Ni uno solo me miró. A la mañana siguiente, encontré mi buzón derribado y aplastado. Otros 3 vecinos que me habían mostrado su apoyo descubrieron que las llantas de sus coches habían sido rajadas. Esto ya no se trata de un árbol, dijo Tom, ayudándome a instalar mi nuevo sistema de cámaras de seguridad. Tienen miedo de lo que puedas descubrir. Las cámaras estaban en contra de las reglas de la comunidad de propietarios sobre modificaciones exteriores sin aprobación, pero en este punto no me importaba. A las pocas horas de instalarlas, apareció una nueva carta de violación en mi puerta, amenazando con una multa diaria de $100 por cada cámara. Estaba cenando esa noche cuando mi teléfono vibró con una alerta de seguridad. En mi pantalla, observé con incredulidad cómo el propio Richard Thornton, junto con 2 miembros de la junta que reconocí de las reuniones, entraban en mi patio trasero con pequeñas herramientas y bolsas de plástico. Se movían con determinación, tomando muestras del suelo cerca de donde había estado mi árbol. Uno de ellos sacó lo que parecía un kit de prueba y pareció emocionado por los resultados que vio. Chocaron los 5 antes de escabullirse por la puerta lateral. Llamé a Diana inmediatamente y le envié las imágenes. Están absolutamente desesperados, dijo después de verlo. Están tratando de fabricar pruebas de contaminación del suelo para echarte por motivos ambientales. Esto se está convirtiendo en allanamiento de morada. No pude dormir esa noche. Cada coche que pasaba me hacía saltar. Seguía repitiendo las palabras de la detective Rodríguez en mi cabeza sobre que la empresa de Richard estaba bajo investigación. Esto ya no se trataba solo de un árbol, ni siquiera de las reglas de la comunidad de propietarios. Algo mucho más grande estaba en juego. A la mañana siguiente, encontré letreros de color naranja brillante de peligro ambiental, colocados alrededor del perímetro de mi jardín. Los vecinos que paseaban a sus perros cruzaron al otro lado de la calle para evitar mi casa. Una mujer incluso cubrió la cara de su hijo mientras pasaban corriendo. La señora Peterson estaba de pie en su entrada, señalando mi casa mientras hablaba con una pareja de ancianos que asentía con rostros preocupados.
Cuando me vio mirando, sonrió. No una sonrisa amistosa, sino la que un depredador le da a su presa cuando la acorrala. Llamé a la detective Rodríguez para informarle sobre lo que estaba sucediendo. Esto se está moviendo más rápido de lo que esperábamos, dijo, con la voz tensa. Están tratando de echarte antes de que podamos completar nuestra investigación. El agente Patel del FBI necesita reunirse contigo hoy. 3 horas después, estaba sentado a la mesa de mi cocina frente al agente Patel, una mujer seria con ojos rápidos que no se perdían nada. Revisó las imágenes de seguridad y las fotografías de los letreros. Hemos estado construyendo un caso contra la empresa de Thornton durante meses, explicó. Lavado de dinero a través de contratos de mantenimiento inflados de la comunidad de propietarios, sobornos a funcionarios de la ciudad. Tu disputa por el árbol accidentalmente arrojó luz sobre su operación, y ahora están luchando. ¿Qué hago?, pregunté, sintiéndome aliviado de que no todo estuviera en mi cabeza y aterrorizado de estar atrapado en algo tan peligroso. Necesitamos que continúes actuando normalmente, instruyó el agente Patel. No dejes que sepan que estamos construyendo un caso. Cuanto más desesperados se vuelvan, más errores cometerán. Estuve de acuerdo. Pero mantener la normalidad se volvió imposible esa tarde cuando 5 personas con trajes de materiales peligrosos se presentaron para tomar más muestras de tierra de mi jardín. Los vecinos se reunieron en la acera, mirando y susurrando. La señora Peterson se movió entre ellos, asintiendo gravemente y señalando mi casa. Es peor de lo que pensábamos, la escuché decir en voz alta. La contaminación podría afectar el suministro de agua de todo el vecindario. Nuestros hijos podrían enfermarse. El equipo de materiales peligrosos, del que sospechaba firmemente que era falso, colocó más letreros de advertencia alrededor de mi propiedad. Una camioneta de noticias se detuvo y la señora Peterson corrió a hablar con el reportero antes de que yo pudiera salir. Al anochecer, mi teléfono estaba explotando con mensajes de texto de vecinos preocupados de los que no había tenido noticias en semanas, todos repentinamente preocupados por los productos químicos tóxicos debajo de mi casa. A las 9 de la noche, un mensajero entregó un sobre grueso en mi puerta. Dentro había un aviso de que la comunidad de propietarios había programado una votación de emergencia en 2 días para iniciar un proceso legal para obligarme a vender mi casa y abandonar el vecindario inmediatamente. El documento citaba peligro ambiental inminente, violaciones continuas de las reglas y, lo más absurdo, acciones hostiles contra el liderazgo de la comunidad de propietarios. Llamé a Diana, que contestó a pesar de la hora tardía. Están entrando en pánico, dijo después de que le leí el aviso. Esta votación está completamente fuera de su autoridad, pero eso no les impedirá que intenten intimidarte y poner al vecindario en tu contra. Mientras hablábamos, otra alerta de seguridad sonó en mi teléfono. Cambié a la aplicación de la cámara y me quedé helado. Richard y la señora Peterson estaban en la puerta de mi casa, colocando algo contra ella. Observé en tiempo real cómo la señora Peterson sacaba un rotulador y escribía en un cartel grande antes de pegarlo con cinta adhesiva a mi puerta. Cuando se fueron, abrí la puerta con cautela para encontrar un tosco cartel, residente tóxico. Votación del vecindario el jueves a las 7 de la tarde. Tu última oportunidad de irte con dignidad. Volví adentro y le envié por correo electrónico las nuevas imágenes al agente Patel. En cuestión de minutos, me devolvió la llamada. Esto cambia nuestro cronograma, dijo con firmeza. Necesitamos movernos antes de que se lleve a cabo esta votación. ¿Puedes asistir a la reunión y grabar todo? Estaré allí, prometí, con una mezcla de miedo y determinación en mi estómago. Lo que no sabía entonces era que la señora Peterson ya había convencido al inspector de la ciudad, el compañero de póker de su esposo, de que declarara mi casa insegura para ser ocupada. A la mañana siguiente, mi estómago se hizo un nudo mientras entraba en el centro comunitario abarrotado. Todos se giraron para mirarme, algunos con lástima, otros con odio en sus ojos. La señora Peterson estaba sentada en la primera fila con su característico collar de perlas, dando codazos a sus amigos y señalándome con una sonrisa engreída en su rostro. Había pasado toda la semana llamando a los vecinos para asegurarse de que se presentaran a votarme para que me echaran. Ese es el alborotador, susurró lo suficientemente alto como para que la escuchara. ¿Puedes creer que todavía está luchando después de lo que su árbol le hizo a mi hermosa Glorieta? Respiré hondo y encontré un asiento en la última fila, tal como me había dicho el agente Patel. Me temblaban tanto las manos que tuve que metérmelas en los bolsillos. El agente me había dado un bolígrafo especial que en realidad era un dispositivo de grabación, y me preocupaba que todos pudieran verlo sobresaliendo del bolsillo de mi camisa. Richard Thornton se paseó hasta el frente de la sala como si fuera el dueño del lugar, golpeando el micrófono 3 veces. Llevaba un traje caro y esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos. Buenas noches, vecinos y amigos, anunció, examinando la sala hasta que su mirada se posó en mí.
Su sonrisa desapareció por un segundo. Esta noche nos enfrentamos a una seria amenaza para la seguridad y los valores de propiedad de nuestra comunidad. En la pantalla grande detrás de él, apareció una foto de mi casa. La gente jadeó cuando vio las cámaras de seguridad que había instalado. Como pueden ver, un residente continúa desafiando nuestras reglas, continuó Richard, haciendo clic para mostrar más imágenes, equipo de vigilancia no autorizado, no limpiar después de la peligrosa tala de árboles, y ahora, hizo una pausa para dar efecto, tenemos evidencia de algo aún más perturbador. La siguiente diapositiva mostraba a Richard y sus amigos en mi patio trasero por la noche, excavando muestras de tierra. Por supuesto, no mencionó que estaban allanando mi propiedad. Nuestras pruebas muestran niveles preocupantes de contaminantes que podrían afectar el suministro de agua de todo el vecindario, anunció Richard con gravedad. La sala se llenó de susurros preocupados. La señora Peterson se puso de pie sin que la llamaran. Les dije a todos que la propiedad era problemática desde el principio. Mi pequeño Pomerania ya ni siquiera camina por ese lado de la calle. Los animales pueden sentir estas cosas. Quería levantarme de un salto y defenderme, pero las instrucciones del agente Patel resonaron en mi cabeza, no reacciones. Deja que cabe en su propio agujero más profundo. Tom, mi único aliado en la cuadra, levantó la mano. ¿Podríamos ver los resultados de esas pruebas de suelo y quién las realizó? Richard lo despidió con la mano. Mi empresa tiene especialistas para este tipo de cosas. Los detalles técnicos no son importantes en este momento. Parece conveniente, murmuró Tom, pero la mayoría de la gente lo ignoró. Richard hizo clic en otra diapositiva que mostraba una copia de los estatutos de la comunidad de propietarios con ciertas secciones resaltadas en rojo. Según la sección 23, párrafo C, la Junta puede votar para iniciar un proceso de desalojo contra cualquier propietario que represente un peligro claro y presente para el bienestar de la comunidad. La señora Peterson asintió con entusiasmo. Es por la seguridad de nuestros hijos. Miré a mi alrededor a mis vecinos, personas a las que saludaba cada mañana durante 5 años. La mayoría evitó el contacto visual, algunos parecían incómodos, pero nadie más habló. Richard continuó, con la voz cada vez más segura. Antes de votar, debo mencionar que luchar contra esta acción será costoso e inútil. Nuestra comunidad de propietarios cuenta con el respaldo total del equipo legal de mi empresa. No se dio cuenta de que la puerta trasera del centro comunitario se abría ligeramente. Una mujer con ropa informal entró y se sentó, la detective Rodríguez, fingiendo llegar tarde. Ahora bien, dijo Richard, todos a favor de iniciar el proceso de desalojo. Las puertas principales se abrieron de golpe con un estallido que hizo que todos saltaran. 3 personas con chaquetas azul oscuro con FBI en letras amarillas en negrita entraron, seguidas por otras 4 que llevaban cajas y maletines. ¿Cuál es el significado de esta interrupción?, espetó Richard, con la cara roja. Estamos en medio de una importante votación comunitaria. El agente Patel dio un paso al frente, mostrando una placa. Richard Thornton, soy el agente especial Patel, de la División de Delitos Financieros del FBI. Tenemos órdenes federales para registrar todos los registros financieros de la comunidad de propietarios, sus documentos comerciales y dispositivos electrónicos. La sala explotó con voces. La señora Peterson se puso de pie de un salto, su collar de perlas rebotando contra su pecho. Esto es indignante. Richard es un hombre de negocios respetado. El agente Patel la ignoró, haciendo un gesto a su equipo. También tenemos órdenes para Margaret Peterson, James Jenkins y Sarah Williams, como miembros de la Junta involucrados en esta actividad. La cara de la señora Peterson pasó de un rojo furioso a un blanco fantasmal en segundos. Todo esto es un malentendido. Apenas miro los informes financieros. Richard se abalanzó sobre su computadora portátil, pero un agente ya estaba allí. Señor, por favor, aléjese de la computadora. Intentar destruir pruebas es un delito federal aparte. ¿Pruebas de qué?, gritó alguien entre la multitud. La detective Rodríguez se puso de pie. La comunidad de propietarios de Oak Stats ha estado bajo investigación durante 6 meses. Tenemos razones para creer que más de $1 millón en cuotas de propietarios han sido malversados a través de contratos fraudulentos. La sorpresa de la multitud fue como una ola física que recorrió la sala. Los vecinos se miraron unos a otros, con la boca abierta. Por eso nuestras cuotas seguían subiendo, gritó el señor Johnson desde el otro lado de la sala. Apenas puedo pagar los $600 al mes. La señora Peterson intentó pasar junto a un agente hacia la salida. Necesito ver cómo está mi perro. Señora, por favor, permanezca sentada, dijo el agente con firmeza. Richard se recompuso, enderezándose la corbata. Mis abogados aclararán esto de inmediato.
Esto es claramente una acción vengativa orquestada por, me señaló, ese alborotador que se negó a seguir nuestras reglas razonables. Finalmente me puse de pie y todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi voz era más firme de lo que esperaba. El árbol fue solo el comienzo, dije con claridad. Cuando vinieron por mí, comencé a hacer preguntas, a mirar los registros públicos, a seguir el dinero. Saqué copias de los contratos que había encontrado que mostraban que la empresa de Richard le cobraba a la comunidad de propietarios el triple de la tarifa normal por reparaciones simples. Nos han estado robando a todos durante años. Mentiras, gritó la señora Peterson, pero su voz se quebró. Tom se puso de pie a mi lado. Es mentira que su esposo aprobó el proyecto de desarrollo de Richard justo después de que la comunidad de propietarios le dio a su empresa un contrato exclusivo de paisajismo. La boca de la señora Peterson se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Un agente abrió uno de los archivos de Richard en la computadora del podio, proyectándolo en la pantalla. Mostraba una hoja de cálculo con todos nuestros nombres, direcciones y notas sobre qué residentes podrían causar problemas de cumplimiento. Junto a mi nombre estaba escrito, objetivo para la eliminación. Propiedad necesaria para la expansión del estanque de detención. ¿Qué es un estanque de detención?, preguntó alguien. El agente Patel dio un paso al frente. Es un requisito para el nuevo proyecto de desarrollo del señor Thornton, a 3 cuadras de distancia. Sin él, no puede construir sus condominios. Según estos documentos, planeaba obligar a varios de ustedes a mudarse para crear espacio para él. La sala se sumió en el caos. Los vecinos que me habían ignorado durante meses de repente se apiñaron a mi alrededor con preguntas y disculpas. La señora Peterson se sentó sola, abandonada por sus amigos, mirando sus manos. A Richard le estaban leyendo sus derechos en la esquina mientras el FBI comenzaba a entrevistar a los residentes uno por uno. Salí a tomar aire fresco. La noche estaba tranquila, excepto por las sirenas distantes. Miré mi calle, con todas las casas idénticas con sus céspedes perfectos. Por primera vez en meses, sentí que en realidad podría conservar la mía.